Hola, bienvenidos a nuestra segunda edición de 2 años que lo cambiaron todo. Hoy estamos en Tuta, Boyacá, en un espacio de ensueño construido y gestionado por Viviana Garzón, alumni de la cohorte 2018, Ujú, quien en su momento enseñó en Santa Marta ujú. y ahora, unos años después, y ya nos vamos a enterar de toda tu historia, Vivi, está acá en su lugar de origen, en este lugar que se llama Calma, con K, un lugar para jugar, para desarrollar las emociones y para darle lugar a lo que no tiene lugar muchas veces en la ruralidad. Ujú. Entonces, bienvenida, Vivi. Esta va a ser una conversación para conocerte, para conocer de Calma, de Camaleón, por supuesto de la mixera, que acá la tenemos, que es tu fundación, y también va a ser un espacio para hablar de impacto. Y me encanta hablar de impacto con una artista, Ujú, porque normalmente creemos que los números son para los matemáticos y los ujú. ingenieros, y es muy chévere conocer tu perspectiva. Gracias, Ana. Es un gusto estar acá y qué bonito que Enseña haya venido a Calma Escuela. Lo máximo, Vivi, pues empieza por favor por contarnos un poquito de ti y de la mixera en su origen. Bueno, Ana, yo fui eco en el 2018 en Santa Marta, en un colegio que se llama Aluna. Fui profe de artes los 2 años allá. Y desde antecitos de Enseña, unos años anteriores, desde el 2013, cuando me gradué de producción audiovisual, eh, como parte de mi tesis, hago la Mixera como una organización cultural pensada como un espacio artístico, un espacio para crear, pero también como una organización que movilizara transformaciones pequeñas desde el poder de las artes. Y desde ahí me aventuro pues a Enseña como también a la par, siempre haciendo de todo al tiempo, pero con esta pasión por seguir conociendo Colombia, por seguir estando cerca de las realidades y por supuesto desde la educación, que yo estaba un poquito alejada de la educación, pues naturalmente por lo que estudié, por producción audiovisual, que es algo muy como del hacer, de las artes audiovisuales, pero siempre me llamaba, pues, cómo puedo enseñar esto o cómo puedo compartir esto que sé y cómo podemos, sí, seguir creando cosas audiovisuales o artísticas, pero desde una visión más de, primero, cómo lo hacemos en colectivo, ¿no? Y no tanto desde lo estético, sino con esas ganas, ¿sabes?, de construir sentido, de cómo a esto que estoy haciendo le encuentro un sentido, ¿no? No solo comunicar por comunicar o desde lo estético, que a veces el arte se queda un poco ahí, sino que sí me mueve esa pasión o ese interés por cuál es el sentido de esto que estamos haciendo y qué podemos hacer para que esto pues tenga una funcionalidad y sirva para algo, ¿no? Es como eso. Sí. Bueno, y cuéntame, creo que entonces tu lugar de entrada a lo que es hoy la mixera Ujú. fue el arte y la cultura. Entonces me Sí. encantaría que nos cuentes un poquito de tu conexión personal y como vital con la cultura y con el arte, y después que nos cuentes cómo eso se enriqueció o cambió con lo que pasó posteriormente en Enseña a través de la educación. Sí, bueno, para mí el arte es un medio para ser, para existir, para comunicarse, pero desde un poquito desde adentro. Siento que el arte es una herramienta también de nombrar lo innombrable, por ahí hay algo que llaman también así, y es que nos permite expresar y compartir y intercambiar desde lo que realmente hay adentro. Entonces el arte es como un lenguaje que nos permite expresarnos desde lo que somos, muy orgánico también, y siento que para mí siempre ha sido como una herramienta clave para todo lo que hago, ¿sí? Desde la creación, pero también desde cuando decido llevarla al aula, ¿no? Cómo llevamos el arte al aula, porque llegar a Enseña también fue darme cuenta
bueno, ¿cómo es el arte en los colegios? ¿No? Y por ahí hay una gran escritora que menciona algo que dice, estamos viendo que el arte en los colegios son manualidades, ¿cierto? Pero el arte no son manualidades. ¿Y cómo hacemos para transformar eso también desde el aula? Entonces, claro, empiezo con enseñarme cuenta de eso también, de, de cómo llevar arte realmente al aula, pero un arte que sobre todo acerque a los niños y niñas a ellos mismos, o no tanto hacia afuera, sino un poquito más hacia adentro. Y desde ahí siempre pues muy ligado al conocimiento socioemocional o al conocimiento interno, como queramos llamarlo, ¿no? Y desde ahí empiezo a encontrarle como este sentido del que te hablaba de, claro, el arte sirve para esto y en los colegios sirve para esto, y encuentro mucho más sentido traerlo a los colegios que a un museo o a una sala de artista. Es algo que podemos hacer desde el aula y que también se puede enseñar y que también pues puede llegar a ser un motor muy fuerte de transformación también desde adentro. Súper. Bueno, Vivi, entonces tú estás en este camino, haces la mixera primero como espacio, vas a enseña, esto sigue creciendo y sigue tomando distintas formas y de repente nos encontramos con una fundación que tiene el apoyo de grandes financiadores como la Fundación Botnar, Fondos de Canadá, Fundación Corona en Colombia, también algunas oficinas del gobierno son aliadas de la mixera. ¿Cómo pasó eso? Bueno, sí, yo creo que se ha venido haciendo, ¿no? Ha sido como un proceso de muchos años eh, de, de apuntarle a la constancia, ¿no? Y de ser uno muy necio y en el sentido de creer mucho en las ideas, creer mucho en lo que nos mueve. Y que eso no tiene por qué limitar el quehacer, ¿no? Ir a enseña no tuvo por qué, no tuvo por qué limitarme mi quehacer, digamos, en la fundación, sino que al contrario, lo pudo enriquecer, ¿no? Eh, como que cuando uno tiene una idea, una pasión, pues siempre hay muchas formas de hacerlo y de ver cómo se puede ir haciendo también. Y sí, yo creo que la mixera fue cambiando durante este tiempo y fue creciendo porque se permitió transformarse, se permitió aprender mucho de qué funciona, qué no funciona y desde ahí replantearse muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que dejamos de hacer porque no funcionaban, hay otras que seguimos haciendo porque sabemos que funcionan y ahora cada vez más estamos aprendiendo a entender, pues primero qué es el aprendizaje en los proyectos, ¿no? Y luego descubrimos el mundo del monitoreo, de la evaluación y de entender, ok, hay un área precisamente que se llama aprendizaje y que es para que estos proyectos que queremos tanto, pues precisamente encuentren una base sostenible desde lo que funciona y también nos muestre qué es lo que no funciona para poderlo cambiar o poderlo eh, ajustar. Y siento que eso es lo que ha permitido que la mixera haya crecido, el poder permitirse prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta ver, ok, hay cosas que funcionan y podemos fortalecerlo. Sí, y desde ahí también la potencialidad del arte, ¿no? Porque somos una organización artística, cultural, que trabaja en la ruralidad desde procesos educativos, pero que encontramos que el arte puede ser un catalizador de bienestar socioemocional en los jóvenes. Y desde ahí también fue como encontrarnos con un gran enfoque, con una necesidad, con algo que no estábamos viendo que sucediera en el sector y con algo que fuimos viendo muy, muy potente y que la misma vida nos fue llevando como a esto es realmente importante y por ahí podemos potencializar muchas cosas.
Qué impresionante. Voy a tratar de desempacar un poquito con preguntas lo que nos acabas de contar. Ujú, Bueno, primero creo que es muy admirable ese balance que han encontrado en la fundación entre perseverancia, terquedad en el mejor ujú, sentido, pero también apertura al aprendizaje y la transformación. ujú. Creo que sí, eso es una combinación poco usual, pero muy potente para el liderazgo y sobre todo para liderar transformaciones sociales, cambios sistémicos, bueno, cosas como las que ustedes están haciendo. Ujú. Y acá te quiero preguntar, pues tú eres un artista que de repente empezó a montar un proceso de monitoreo y evaluación para hacer una prueba de concepto de Camaleón, que es esta ruta que proponen de desarrollo de habilidades socioemocionales para Ujú. los colegios rurales puntualmente. Pues, ¿cómo te aproximaste a eso? ¿Qué preconcepciones tenías de lo que era el monitoreo y la evaluación? ¿Cómo se ha transformado tu propia visión de eso? ¿Y qué le dirías a otros emprendedores u artistas que de pronto en este momento sienten un poquito de resistencia con ese tema sobre la posibilidad de explorarlo, desarrollarlo y Ujú. apostarle a medir lo que hacen? Sí, definitivamente que es todo un nuevo mundo para nosotros y en el campo de las artes, pues yo digo que es algo muy desconocido y a lo que le tememos, porque le tememos a los números y a las cifras y a tener que medir algo, o sea, como así que se mide. Entonces, cuando nos encontramos con que claramente es el camino que debemos coger si queremos crecer, si queremos impactar, si queremos generar transformaciones, pues fue un escenario completamente nuevo, novedoso y muy retador, pero que pues claramente nos ha ayudado a volver a organizar la casa, ¿no? Ujú, Entender también, ok, para dónde es que vamos, cómo vamos y para qué, ¿no? ujú, Y ese ujú, para qué, si realmente eso que estamos haciendo le estamos apuntando a lo que queremos o ujú, no, ¿no? ujú. Porque a veces en medio de tantas ideas y tantas pasiones también se nos desordenan las cosas. La Mixera fue una organización que fue simplemente una idea creativa que vamos a hacer esto, no fue que tuviéramos una base o que me enseñaran a, así se hace una fundación o sí. Y a mí me gusta también trabajar con organizaciones que hemos crecido así, como Ujú, que nos aventuramos también a queremos hacer esto, pero no somos ese tipo de, digamos, de organización que de alguna forma ya tiene unas bases financieras ujú, ujú. o ya tienen los contactos o hacen parte de alguna, ¿cierto? Eh, y siento que entonces al venir desde, no sé si llamarle desde abajo, Sí, pero al sí. venir desde ahí, pues claramente no tenemos muchas herramientas y el área MEL pues es algo completamente eh, nuevo, pero que ha sido indispensable para sobre todo, ¿sabes? Como cuando uno lanza una flecha, saber si está llegando ahí o si se nos fue por allá Ujú, o por allá. ujú. Yo creo que el área MEL lo que hace es eso, como, ok, si está llegando o no está llegando, por qué no está llegando. Y claramente eso es una nueva visión y una nueva también responsabilidad. Creo que Ujú. hace parte de la responsabilidad también de uno como organización pues no solamente hacer las cosas, sino ver si realmente están sirviendo, está funcionando, está generando algo. eh, y que todas las organizaciones y a quienes estén emprendiendo desde ya, pues más allá de pronto de verlo como una tarea o como algo obligatorio o algo así, es como si lo vemos también desde esa misma conciencia con la que hacemos las cosas o la responsabilidad con la que hacemos las cosas, es como claro, ¿por qué no medimos antes? Sí. Sí, es como, eso fue una gran desayunada que se pegó uno después de trabajar muchos años sin hacer medición, ¿no? Como Ujú, poder ujú. darse cuenta, ok, sí. Y probar las cosas, ¿no? Si funcionan, si no funcionan y poder volverlas a hacer. Y ya en este punto, después de lo que han aprendido, lo que han medido, ¿qué sí funciona de la ruta Camaleón? Bueno, en la ruta Camaleón ocurrió algo particular y fue que la diseñamos, la hicimos como una metodología para el aula
pero sin pensar, claro, desde lo creativo, desde las bases también de la psicología analítica, desde las investigaciones previas y demás, pero nunca pensando en, de pronto, hay que medirlo con esto, ¿sí? Sino, entonces ya cuando nos encontramos como, ok, ¿cómo vamos a medirlo? Pues fue muy retador porque, uy, fue pucha, eso no lo pensamos desde antes, Sí, sí, sí. ¿sí? Ok. Pero lo interesante y lo valioso también de los proyectos cuando son pilotos y pruebas de concepto, pues es precisamente para validar qué pasa. Eh, y nos llevamos la grata sorpresa al finalizar. Hicimos un pre y un post eh, en habilidades socioemocionales, especialmente en autoestima y en percepción familiar. Ok. ¿Sí? Eh, y en solo 5 meses de utilizar la metodología en el aula, pues teníamos miedo de ese post-test. ¿Sí? Yo le decía a mi coequipera Astrid, que ella es la cabeza de toda el área MEL de la mixera, le decía, tengo miedo de ese post-test, no quiero ver los resultados porque obviamente pues no sabemos qué va a pasar, obviamente confiando en todo lo que se hizo, pero, pero poder ver que en poco tiempo la herramienta tuvo buenos resultados, pues es un impulso, es un respaldo, es toda una seguridad, ¿sabes? Que también uno empieza a tener de, ok, esto sí funciona y se le va yendo a uno otros mieditos que a veces tiene por ahí adentro de, pero ¿por qué estamos haciendo esto? De, no, ya el poder tener algo validado, ¿sí? Y estandarizado y con muchas bases, es como, vea, si funciona y asimismo también le da uno seguridad a quien recibe la metodología, a los colegios, a las instituciones. Entonces, sí, es como ese sello de calidad, pues que sí o sí necesitamos, ¿no? En algún principio fue molesto porque era, pero ¿cómo así que necesitamos un sello? Sí, es como, Sí. no, pues vamos a probarlo y ver qué pasa, pero no. La realidad y el gran aprendizaje es que por supuesto que necesitamos de esto para todo. Y algo muy importante en el proceso de, de diseño e implementación fue que pues no solo fue la medición pre y post, sino una medición monitoreo permanente, ¿no? De lo que está pasando, eh, de idearnos estrategias para que los y las jóvenes monitorearan también, evaluaran en cada sesión qué es lo que está pasando, cómo hacemos para que venga directamente desde ellos y no pase por nadie más, sino que también de manera anónima ellos nos evalúen y nos den todo el palo que quieran y permitirles a ellos eso me parece también muy válido porque es también que ellos se den cuenta de, ok, también estamos siendo escuchados, estamos haciendo parte de algo. Y algo muy valioso que hicimos en la prueba de concepto fue ir permitiéndonos cambiar en tiempo real lo que vemos que no está funcionando. ¿Sí? No solo hasta después que, o sea, no esperamos hasta ya, esperemos que el proyecto se acabe para, sino que de una, no, esto no funciona, cambiamoslo de una, así implique, pues siento que esa es la experimentación también que permite un pilotaje y que, claro, darnos cuenta de esas cosas, pues hubiera sido imposible sin aplicar instrumentos de monitoreo y de poder saber qué es lo que pasa. Simplemente son formas de saber realmente qué es lo que está pasando desde adentro, eh, sin, por supuesto, dejar de lado pues las reflexiones o los testimonios o todo el proceso que también desde el arte puede salir de manera cualitativa en los encuentros y demás, porque sí, es clave eso. Súper. Oye, y pues yo no puedo evitar verte como una alumni de Enseña por Colombia. Sé que eres mucho más que eso, pero en esta identidad de alumni, pues te quiero decir que para nosotros es como organización, como colega alumni tuya, es como un orgullo y un honor ver un liderazgo que empezó siendo un liderazgo muy local, porque la Mixera al principio fue un espacio cultural en Tuta o en Tunja. En Tunja. En Tunja, una casa en Tunja, pero ahora es una apuesta de educación socioemocional para el bienestar a nivel nacional. Has llegado a Tumaco, a Turbo, a Dibuya, a Cundinamarca, estás acá en Tuta. Entonces pienso como esto es, tú eres el sueño de Enseña por Colombia.
como líderes de distintas avenidas de la vida, con distintos intereses, que ponen al servicio de un para qué muy profundo y muy conectado consigo mismos todo este talento, esta perseverancia, esta curiosidad, esta capacidad de aprender y de transformarse en pro de construir un país mejor, literal mejor, con más bienestar para todos. Y toda esta cháchara para preguntarte si tú pudieras mandarle un mensaje a alguien que de pronto ya tiene su emprendimiento como estabas tú en el 2013, 2014 con la mixera y que está pensando enseña por Colombia, sí, no, por qué, tal vez como que me descarrila de mi plan original, ¿qué le dirías? ¿Por qué vale la pena enseña por Colombia como parte de la trayectoria de un emprendedor social? Sí, yo estoy segura que a Enseña, a todos los que hemos estado en Enseña nos ha cambiado mucho la vida. Es como un antes y un después. Por ejemplo, yo llegué a Tunja otra persona después de estar en Santa Marta en el sentido de, se me fue la ansiedad, se me fue un miedo a futuro que yo tenía de querer, como, no sé qué voy a hacer con mi vida, y todas esas cosas, o ese afán que tenemos también de hiperproducir y hacer las cosas y hacer muchas cosas y tal. Siento que Enseña fue un proceso de también de encontrarse con una realidad, ¿no? Muy distinta a la que uno normalmente vive. Y de darse cuenta que uno, o sea, va a sonar raro, pero es como que uno no es nada, en el sentido de uno está haciendo, ¿sí? Casarse con una identidad o con algo lo enjaula a uno y lo llena de presión y lo llena de ansiedad y lo llena de cosas. Y permitirse ir a Enseña, pues cuando uno encuentra tantas realidades, cuando uno se da cuenta que uno se construye de nuevo en cualquier momento, que, que se puede ser también lo que uno quiera en cualquier momento, como que un día era un artista, otro día era un profe, y que para ser profe no se necesita sino amor también por lo que uno quiere hacer, por los niños, por las niñas, por lo que uno quiere construir junto a ellos, y ya, no es más. Es una experiencia que sí, es como un aterrizaje, ¿no? Lo aterriza uno en muchas cosas, pues porque lo pone a uno en lugares donde desde de pronto desde la carencia o la incomodidad de un lugar eh, como en un contexto en conflicto en Colombia, ¿no? Pues es encontrarse con una realidad, pero más para movilizarse uno, ¿no? Y para entender que pues lo valioso también de las pequeñas acciones de poder estar desde el aula, que es como donde todo inicia, ¿no? Y desde ahí pues se disparan también un montón de ideas y de cosas para replantearse, para qué es lo necesario, por dónde puedo empezar, sin dejar de lado los sueños o las ideas, ¿no? Porque a veces pasa que Tenemos una invitada. a veces pasa pues que se piensa que si estoy en un trabajo entonces me olvido de mí o me olvido de lo que me gusta o de lo que quiero hacer. Y al contrario, siento que Enseña lo que hace es darle uno más impulso y darle uno más herramientas y darle uno más conexiones y respaldo para seguir haciendo eso. Te contaba ahorita tras bambalinas que, que en la mixera cada vez que presentamos un proyecto, cada vez que yo tengo que presentarme, cada vez yo me siento respaldada diciendo que hago parte de Enseña, que vamos con Enseña, que por aquí estuvo Enseña, ¿no? Entonces uno sale de Enseña y uno empieza a transitar o a caminar ya no tan solo. Yo creo que uno siente que va con, no le llamemos red, ¿no? Sino que va con otros compas ahí que también están con uno y que es como una casa o una familia de la que uno ya se siente parte y hay dos opciones, o de alguna forma tú sientes y usas eso, ¿sí? O pues ni cuenta te das que vas con ellos, ¿no? Pero en lo personal y desde el camino de la mixera, pues siempre me he sentido que es como que estoy ahí con Enseña y estamos, y ha sido un aliado también
potente y un gran respaldo en los proyectos de la organización. Qué lindo, Vivi. Bueno, pues se viene un momento muy interesante para la mixera, porque ahora cierran esta primera etapa de prueba de concepto y ya están en el proceso de confirmar como una nueva etapa de escala, de ya crecer esto, esta ruta del camaleón que sabemos que funciona, llevarla a más niños, más colegios, más profes. Estamos muy emocionados por lo que viene, estamos muy emocionados de acompañarte. Y sí, creo que me gustó mucho la imagen que usaste de cuando entré en Enseña, sentí, o sea, como que me diluí. Yo creo que ese es como el poder del liderazgo colectivo. Es como saber que no todo está en mis hombros, pero que cuando yo hago mi pedacito y sé que esos otros compas están haciendo su parte, vamos juntos y vamos lejos. Entonces, pues qué lindo, me quedo con eso y gracias por invitarnos a Tuta y a Calma. No, gracias Ana y a Enseña por estar acá en este espacio que es precisamente una escuela, ¿no? Y son estos espacios que nos mueven también, pues tanto a Enseña como a todos los que estamos haciendo parte, la escuela como semilla. Y qué bonito seguir haciendo escuelas y creando escuelas y sobre todo sintiéndose respaldado ahí con una gran, no sé, con un gran tejido, ¿no? de, ideas y de gente que está ahí también con uno. Entonces, gracias.